Já escuchamos el versículo principal de esta mañana, pero gostaria de repeti-lo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. A Bíblia nos habla: amarás a Jeová tu Deus de todo tu coração e de toda tu alma e com todo tu poder. Jesús ha repetido lo que estaba escrito en el Pentateuco. Exatamente, Lucas lo refiere. Es muy interesante, claro que Jesús sempre que predicava, hablaba de la Biblia y mencionaba el Pentateuco. La Biblia que Jesús tenía era entonces basada en el Pentateuco. Nos dias de Jesús não se tinha todos os livros da Bíblia como nós outros temos hoje. Assim que quando Jesus estava em el deserto e el inimigo chegou aí para tentá-lo, Jesus falou: está escrito, e estava basado, estava mencionando os escritos do Antigo de Moisés do Antigo Testamento. É muito interessante. Agora, mira que aqui temos esta realidade: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse era sempre o plano de Deus para a humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o amor é uma coisa muito inexplicável, se podemos dizer, porque é um sentimento maravilhoso que se empezó en Dios. Dios amó al mundo de tal manera que dio su único Hijo para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Y el 1 de Juan, capítulo 4, 19, nos habla que Dios nos amó primero. Él nos amó primero. Y también, claro, nosotros sabemos que hay motivos demasiado para amar a Dios, porque Dios es fiel para cada uno de nosotros. Dios nos ama siempre y siempre nos provee el mejor. Sí. En la eternidad, la ciencia, una de las cosas que vamos a estudiar, la ciencia del amor, el plan de la redención, por toda la eternidad. Y el amor que la Biblia, la palabra para designar amor en la Biblia, el amor divino, es la palabra ágape. Hay otras palabras, filios, eros, hay otra ahí, pero ágape, el amor divino. No quiero hablar sobre otras áreas de amor. Por ejemplo, la Biblia habla, cuando la Biblia habla, esposo amar sus mujeres, la palabra es ágape, no es filial. El amor divino. Pero amar a Dios significa no tener atención prendida, no mirar, no tener alguna cosa arriba del amor de Dios en nuestra vida. En otras palabras, no hay que tener ídolos de ninguna clase. Y quiero hablar un poco de esto esta mañana. ¿Qué es un ídolo? Es una especie de competición con el amor de Dios. Dios sacó su pueblo del Egipto y los hermanos saben, ahí había todas las clases de dioses. Cuando cayeron las 10 plagas, ellas atingieron los credos religiosos, los ídolos que los egipcios tenían. Por ejemplo, las ranas eran una especie de Dios para ellos. El Nilo, también veneraban el Nilo como una especie de Dios, la fertilidad y una serie de cosas. Así que tenían muchos ídolos. Y el pueblo de Dios asimiló los conceptos de los egipcios, la manera de vivir de los egipcios. Ahí estaban ahí por tanto tiempo, entonces aquello
passou a ser parte de eles também de certa maneira. Sabiam que existia um Deus, mas assimilaram conceitos errôneos. O que é um ídolo? Amor ou paixão exagerada dada a um objeto ou persona. Uma das definições que temos. Amor ciego por um objeto de culto. Outra definição. Lo que se interpone entre nosotros y Dios, robándonos nuestro amor por Él. Lo que adoramos, veneramos o amamos como si fuera Dios. La idolatría y el culto dado a cualquier ídolo. Otra definición. Y sabemos que el segundo mandamiento nos condena la idolatría. La idolatría en el pasado, por ejemplo, las naciones antiguas eran idólatras. Abraham salió de Mesopotamia de entre sus parientes a causa de la idolatría. El Egipto era la tierra de muchos dioses, como digo. Ali se adoravam casi todas as formas de la natureza. Muitos animais eram considerados sagrados. Ainda hoje, em alguns lugares, se consideram alguns animais sagrados. Você sabe disso? É por a Índia e alguns sítios assim. E o povo de Israel aprendeu a ser idólatra em Egito. É por isso que Josué dijo, ustedes decidam, pero yo e minha casa já sabemos o que vamos fazer. Para nós não há dúvida, temos a certeza. Ustedes hagam o que querem, pero eu vou fazer o que Deus me fala, me habla. Pero em el monte Sinaí, Israel hizo e adorou o quê? Um becerro de ouro. Estudamos ahorita mesmo que o povo teve temor de se acercar a la montanha. Parecia uma reverência, verdade? Não, sabe que suba você porque nós outros temos temor. Pero um rato depois, que estavam fazendo? Deus disse para Moisés: mira, su pueblo está malo. E havia um pastor que falava que era pueblo de Deus, mas em este momento Deus disse a Moisés: é su pueblo. Um becerro de ouro. Em Canaã, os deuses paganos seriam uma trampa. Deus sabia disto. Ustedes vão entrar em Canaã, pero cuidado. No hagan lo mismo que el pueblo de este sitio hacía. Eso es una trampa, cuidado, no hagan. Pero se convirtió en un pecado terrible en el tiempo del rey Acabe, por ejemplo. Ese fue, podemos decir así, el punto peor de la experiencia, creo, uno de los puntos peores de la experiencia del pueblo de Dios, que entraron en la tierra, en Canaán. E se vocês mirarem aí a trajetória, a história de los dioses, o que passou com os reis, perdão, o que passou com os reis? A maioria deles se contaminaram e fizeram coisas malas, verdade? Salomão é considerado o homem mais sábio. Em algum momento, o que passou com Salomão? Se contaminou porque tenía muchas mujeres y las mujeres tenían sus dioses. Y ahí, mira, entonces, ¿qué queremos, qué podemos analizar de estos hermanos? Es una trampa del enemigo que el pueblo tenga un dios. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Satanás, cuando era Lúcifer en el cielo, quería ser o qué? Adorado como un dios. Como Deus, queria ser igual a Deus. Nós conhecemos a história. De aí foi sacado, chegou aqui na terra, busca a adoração. E lhe digo uma coisa: há pessoas que adoram
Hay cultos satanistas que adoran el diablo. Ustedes ya escucharon esto aquí en este país. Ahora, hay iglesia. Ahora, Satanás, el enemigo es muy experto. Entonces, para los otros que no adoran a él quiere hacer que lo adoren de manera indirecta. ¿Por intermedio de qué? De dioses, de cosas. Porque si amamos cosas, indirectamente estamos prestando culto no a Dios. Y si no prestamos culto a Dios, ¿a quién se presta el humano? ¿Se presta culto a quién? El enemigo. Entonces, es una trampa. Y el tiempo del rey Acab, en Primera de Reyes, nos vamos a leer 16, 32 a 33, el pueblo de Dios estaba malo. Fue la causa del fracaso de la mayoría de los reyes de Israel, fue la idolatría. Vemos ahora algunos principales ídolos de dioses de esa época mencionados en la Biblia. Por ejemplo, un dios, su nombre era Moloch. Moloch. M-O-L-O-C. En portugués es diferente, Moloch, pero Moloch. Este dios, la imagen de Moloch era de metal con un gran vientre hueco donde se hacía fuego abajo de él. Sus brazos permanecían extendidos, con las manos extendidas, abiertas para recibir sacrificios humanos, así. Especialmente de qué? Niños. Qué cosa terrible. ¿Cómo puede un ser humano llegar a esta situación? Pero llegaron. El rey Acabe hizo a su hijo pasar por el fuego. Esto está en 2 Crónicas 28, versículo 3. Los israelitas participaron en estas prácticas atroces. Y en Salmos 106, versículo 37, Jeremías 7:31 habla un poco sobre eso. El culto a Moloch fue una de las principales causas del cautiverio de Israel. Jeremías 7, 26 y 27. Otro dios, Baal, dios sol, significa señor y poseedor. Baal era un nombre que estaba ligado a varias religiones y regiones también. Por ejemplo, la Fenicia fue su principal centro de culto, irradiando a las otras naciones vecinas. Baal era un ídolo adorado especialmente entre los cananeos y moabitas. ¿Quién fueron los moabitas? Otro día Timoteo habló sobre los moabitas. ¿Quién eran estos? De la linaje de Lot, que en realidad pertenecía a la familia de Dios en el pasado, porque era familia de Abraham. Este falso culto se practicaba en lugares altos, en las montañas, generalmente acompañado de lascivia, prostitución, una especie de carnaval de la época. En materia de carnaval, no sé si hay algunos otro país como Brasil. Luciana. Luciana también. Qué cosa. Sí. Hermanos, es una cosa terrible que pasa ahí esos días. Fue la semana pasada, pero el gobierno lo prohibió por la pandemia. Pero así me hicieron ahí, siempre hacen las escondidas, pero el movimiento de las calles, que multitudes se van ahí, se matan, se hacen de todo, y no se ha hecho este año, gracias a Dios. Pero ese falso Dios, hermanos, era terrible en aquellos días. Israel en Números capítulo 25, versículo 3, habla que Israel se prostituyó.
Entonces, niños inocentes también fueron sacrificados a Baal. En tiempos del rey Acabe, entonces su esposa Jezabel, que era hija del rey de los Sidonios, Fenicia, introdució con fuerza el culto de Baal en Israel, casi suplantando el culto a Jehová. El profeta Elías desafió a los 400 profetas de Baal, quienes fueron asesinados, 1 Reyes 16, 31 y 33. Hay otro rey, otro dios también, Astarot, la diosa compañera de Baal, simbolizada por la luna y la estrella Venus, diosa del amor y la guerra. Su culto iba acompañado de libertinaje también. La prostitución se realizaba principalmente en los bosques. Ahora, la pregunta hoy, esos son ídolos del pasado, y hoy hay ídolos todavía. Claro, Hay, más que antes. más que antes. Ahora se multiplicó, ¿verdad? Las ambiciones, el dinero, no el dinero, el amor. El dinero es bueno, el amor al dinero. El dinero nos ayuda, necesitamos del dinero para trabajar, para nuestros sueños, para hacer todo. Y Dios mira para nosotros cuando nos empeñamos, cuando trabajamos duro, cuando conseguimos la cosa. Dios quiere que eso pase en nuestra vida. No hay que uno estar ahí sin hacer nada, buscar planes. No, nada de eso. Hay que planear y crecer, pero la Biblia, el amor al dinero. Otro Dios moderno, la avaricia. La Biblia le llama idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5, Efesios 5, 5. Jesús se refiere al amor por las riquezas como Mamón, el Dios de las riquezas. Mateo 6, versículo 24. Hay otras formas también de dioses. Mira que cosas buenas a veces el enemigo quiere que se tornen malas, porque entonces quizá el ser humano invierte la cosa y pasa a ser esto una cosa muy importante en su vida, acima de todo. Algunos hacen el sexo como Dios, algunos como la música que no es buena como Dios. Es la gula. ¿Saben qué es esto, verdad? Sí. Como Dios. Qué cosa, qué trampas existen, ¿no? La fascinación por los deportes como Dios. Hermanos, 2 semanas atrás, en mi país, el equipo de fútbol iba llegando a un sitio y los de otro equipo que iban a jugar también estaban ahí caminando y lanzaron rocas en el bus, se destrozó el bus, y los jugadores, uno se rompió la cara y fue para el hospital. Otro día pasó un torcedor, que le llamamos torcedor, los que torcen para uno y para otro, le dio un golpe en la cabeza del otro y se cayó y batió la cabeza y se murió. Estos días atrás, hermanos, este es un Dios. Es demasiado. Vanidad excesiva también quiere que sea un Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y hay muchas cosas que mundanidad, conformismos, todo esto son trampas del enemigo, quiere que sea un Dios en nuestra vida. Ele busca maneiras, nos ataca a los seres humanos para que no ame a Dios, que es un Dios maravilloso que nos ama. No sé si escucharon, oíram de la história de Troia. Um pastor um dia predicando contou esta história. Troia era uma cidade fortificada e se considerava inexpugnável.
Las tropas griegas sitiaron la ciudad durante 10 años, pero no lograron entrar ahí, pero no podían pasar por arriba de los muros y las puertas eran fortificadas. No pudieron invadirla. Así que se idearon una estrategia. Construyeron un enorme ¿qué? Caballo de madera sobre ruedas. Entonces, cuando el caballo estuvo listo, cuando estaba listo el caballo, lo dejaron frente a las grandes puertas de la ciudad de Troya. Y entonces, ¿qué hicieron? Simularon una retirada estratégica, abandonando el caballo ahí, adelante de la puerta. Pero dentro del animal de madera estaban escondidos varios soldados griegos. Y los de Troya, al mirar que los griegos se habían retirado y el caballo estaba ahí, 100,000 soldados troyanos abrieron la puerta, recogieron el caballo y entonces empezaron a celebrar. Nosotros vencemos, victoria. Y se tomaron, y estaban muy felices y adormecieron. Entonces, la noche que pasó, los soldados que estaban dentro del caballo salieron ahí. Y entonces abrieron la puerta y los griegos entraron y dominaron la ciudad. El enemigo quiere invadir nuestra ciudad. De alguna manera. Él es un enemigo que ven estudiando el comportamiento de la humanidad a muchos séculos. Especialista, un experto en tentación. Él sabe nuestros puntos fracos, no puede leer nuestra mente, pero nuestras actitudes estudia. Mira, está siempre estudiando nuestras actitudes. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Tenemos que mirar a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que vigiar las avenidas del alma, ¿verdad? ¿Qué son las avenidas del alma? Los 5 sentidos, el olfato, la visión y una serie de cosas. Y hoy es una lucha. En el pasado, cuando era pequeñino, hablaba mucho del ídolo, no sé si escucharon este término, ídolo cinzento. Ídolo cinzento. ¿Sabe qué significaba esto en mi país? Cuando empezó la televisión, no tenía colores. Los hermanos son más nuevos que yo, pero yo he tenido una televisión blanco y preto. No tenía colores. Tuvo una de esas. Y cuando los hermanos de la iglesia empezaron a comprar, algunos hermanos se quedaron muy asustados, los ancianos. Ese es un ídolo que está lá dentro de la casa, es ídolo cinzento, preto y blanco, cinza. E la vez estava passando alguma coisa e a imagem se perdia, e era uma coisa, e tinha uma antenita arriba da televisão, e a televisão era de madeira. Então, se um irmão entrava na casa de outro irmão e via a televisão no centro da sala, ai, é ídolo cinzento, está dentro dessa casa. Pero, hermanos, hoje, onde é que está? Mío está ali. ¿Qué es la televisión delante de los recursos que tiene un iPhone? Nada, ¿verdad? El niño ya lo tiene. Pero podemos usar para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Él quiere. Mira todos esos aparatos aquí que el Fernando se ha puesto. Y ahí para acá, para allá, para honra y gloria de Dios. Lo que no se puede dejar que sea un ídolo para nosotros, ¿verdad?
que nos contamine, que nos prenda, que gaste nuestro tiempo. Un pastor otro día estaba predicando y dijo que quizá en el juicio final muchos van a tener que quizá explicar el tiempo que gastaron en Facebook o otra cosa ahí, ¿verdad? A veces esto es tan como una imã, es tan fuerte, que a veces estoy manejando en las calles y miro una señal ahí para que no se use. Y nosotros a veces usamos por impulso. Yo muchas veces he usado esto ahí. Mira, es un peligro. Algunos están muriendo por esto, ¿verdad? Accidentes, una serie de cosas. ¿Cómo es fuerte? ¿Cómo es fuerte? Así que, hermanos, el cristiano tiene que ser temperante en todo. La temperanza. Porque si no somos temperantes, tendemos la idolatría. Esta es la verdad. Temperanza, control total. Dios controla esto es tuyo. Mi teléfono es tuyo para tu honra y para tu gloria. Mi carro es tuyo. Mi casa es tuyo, todo es tuyo. Nada puedo sentir si no me da fuerza para trabajar, para traer. No puedo, porque hay personas que están enfermas, no tienen apetite, no tienen nada, pero todo viene de Dios, todo viene de las manos de Dios. Es eso que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. Amado de todo nuestro corazón. Amado. Así que, hermanos, Josué dijo, yo estoy decidido a amar al Señor de todo nuestro corazón. Y no tenemos motivo para no amarlo. No hay motivo, hermanos, no hay. A veces, mirando para atrás, me quedo pensando en las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida, la misericordia, cómo te me conducido, cómo ha me traído de allá para acá. Y ustedes también, cómo Dios nos ha dirigido nuestra vida. Y hay cosas que nosotros pensamos que no es buena, pero no sabemos si es bueno o no, que no pasa en la vida, vamos a ver en el cielo. A veces, algunas cosas que parecen que no son buenas, hermanos. Son buenas, nosotros que no sabemos. A veces, uno predicador una vez habló que Dios nos quita algunas cosas para nos dar alguna cosa mejor. No tenemos motivo para no amar a ese Dios maravilloso. Y vamos a amarlo siempre en el cielo, más, mucho más. Cuando escucharmos las historias maravilhosa que Deus está preparando para nós. A parte del sítio que nenhum ha mirado na mente humana, não ha captado. A parte de isto, hermanos, a maneira que Deus ha conduzido a humanidade, a maneira que tratou cada um de seus filhos, será também uma coisa que vamos escutar e saber em el céu. E vamos amá-lo cada vez mais. Hermanos, que Deus nos bendiga. Que podemos amá-lo cada vez mais. Amém. Semos gratos a Deus. E se amamos a Deus, as outras pessoas, agora termino falando pouco do testemunho. Quando uno está enamorado, ele diz, ai, me gusta, ai, e parece que está encantado, verdade? Quando está enamorado de sua esposa, de sua novia, e todos, parece que está, exatamente. Assim que, quanto mais amamos a Deus, outras pessoas vão mirar em nós, outros que amamos a Deus. Será um grande testemunho. Que Deus nos bendiga. Vamos nos poner em pé para orar. Padre querido, santificado seja tu nome. Te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso. És um Deus que nos é fiel em tudo. E nos está preparando nuestra casita en el cielo. Amém. Bendiga a nosotros para que podamos estar mirando, pensando en este día. Que podamos amarlo de todo nuestro corazón. Sé con tu iglesia, que tanto tú amas, la iglesia La Voz.
Cada miembro de esta iglesia esté con cada uno de nosotros. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.